El PLD, yo estaba escuchando, o mejor dicho, estaba leyendo un interesante trabajo. Deja ver, se llama La burbuja del PLD y viene en un periódico digital llamado nuestrotiempo.com.do. Este trabajo me llamó la atención y hay muchos elementos que no tienen desperdicio en el mismo, y yo quise aquí comentarlo debido al análisis que hace este periódico sobre la burbuja del Partido de la Liberación Dominicana. Él dice que puede explotar en cualquier momento la situación que hay en el Partido de la Liberación Dominicana y que los síntomas de su crisis son cada vez más visibles, sobre todo la brecha que separa a los clanes de Leonel Fernández y Danilo Medina. También habla de un tercer clan que fue desmantelado en el asunto de la formación del Partido de la Liberación Dominicana. Un punto que nos llamó la atención es cuando él habla desde que Leonel, apoyado por Danilo Medina, derrotó a la vieja guardia bochista, encabezada por Jorge Botelho, Euclides Gutiérrez Félix y Franklin Almeida, a mediados de los años 90, la correlación de fuerza de ese partido habían estado a favor de un reducido círculo de tecnócratas que se vio fortalecido con su ascenso al poder de la mano de Guaró Aliranzo, Bello Andino y la claque balaguerista que ha hecho del Estado su patrimonio particular. Me llama la atención porque realmente uno ve ese grupo, Danilo Medina, Leonel Fernández, que se hacen dueños de precisamente el partido de Juan Bosch. Y esta gente lograron mantenerse, pero ¿a qué precio? La plataforma con la cual el PLD se convirtió en un partido de masa fue diseñada por Danilo Medina, teniendo entre sus objetivos partidarios a través de su capacidad de llevar cuadros de su confianza, distintas posiciones del gobierno, Temístocles Montá como ideólogo de la política energética, Alejandrina Guzmán, cabeza de la política educativa, Biandino Peña en obras públicas, Reinaldo Pared Pérez en la política legislativa, Rafael Camilo en la política económica y así sucesivamente. Esto hay que tomarlo en cuenta. Esta gente planeó ser gobierno. Formaron esta estructura de una manera tan bien desarrollada y llegan inclusive al poder, toman el poder. Esta nueva estructura, que inclusive Juan Bosch la llamó una pequeña estructura burguesa que estaba desviándose de los principios por el cual el Partido de la Liberación Dominicana trabajaba muy bien. Eran una serie de jovencitos imitando a los tecnócratas internacionales, y particularmente Leonel Fernández era el elemento que más destacaba. Sin embargo, Danilo Medina es, como quien ustedes ven, el que tenía las ideas con las cuales ellos podían llegar al poder. Así lo demostró el Frente Patriótico y esas cosas. ¿Dónde estuvo el gran problema de esta estructura bien formada que hoy en día la vemos que se está tambaleando?
estuvo en el ego de Leonel Fernández. Cuando se llega al poder en el año, ¿en qué año fue que llegaron? Cuando llegan al poder en el año del, deja ver, en el 1996, empujado por la gente del Partido Reformista, Leonel Fernández se encuentra todavía amarrado para él poder desarrollar una política que lo vaya a catapultar, que es lo que realmente él quiere. Hace tiempo que Leonel Fernández andaba buscando ya ser un individuo internacional. Leonel Fernández llegó al poder, llega al poder ya para los años 2000, quitando del medio al Partido Revolucionario Dominicano. Muy bien, todo esto sigue, pero mientras esto ocurría, el presidente Fernández se dedicó a lo que mejor sabe promover, el relato ficcional del Nueva York chiquito. Publicitar un progreso aspiracional que cultivaba a las capas medias urbanas y posicionar su figura en el mapa político internacional, guiado por unas cuantas ideas extraídas de la solapa del libro de autores del jet set intelectual. Leonel es muy adepto a Noam Chomsky y a otros que lo hemos visto por ahí, y Leonel, esa es su aspiración, inclusive pretende llegar a ser secretario general de las Naciones Unidas. Así, los gobiernos PLDistas descansaron en la práctica en la arquitectura diseñada por Danilo Medina, tecnócrata de dudosa capacidad, cuyo paso por la universidad le valió el título primero de ingeniero químico y luego de economista, sin que nunca se conociera su postura frente a las distintas corrientes de pensamiento relacionadas con esas disciplinas del saber. Oigan eso. Pero era un tecnócrata. Yo siempre he planteado que la mayoría de los profesionales que nosotros vemos que tienen el poder hoy en día son personas fallidas, incapaces y que realmente no conocen lo que ellos tienen en la mano. Esto ha tratado la situación que tenemos como un asunto que no sabemos a dónde vamos. Y así ustedes ven que esta gente fueron poco a poco manteniéndose. Pero debido a que Leonel Fernández se empecinó en continuar como el único personaje capaz de guiar la maquinaria PLDista, Danilo Medina abandonó su puesto a mediados del segundo mandato de gobierno morado para dedicarse a su propio proyecto presidencial. Fernández entonces se vio obligado a hacerse cargo del barco abandonado a la deriva por su verdadero arquitecto y timonel. Eso es verdad, señores. Leonel Fernández no era el cerebro. Leonel Fernández, para poder mantenerse entonces, tuvo que crear el ejercicio que dejaba como resultado inmediato las heridas y los contubernios del PEME, las nominillas, la derrota, la desarticulación de los grupos de Jaime David, como le dije ahorita, y de José Tomás Pérez, los sometimientos judiciales de Diandino Piña, NG Cortina, Simón Lizardo, Luis Inchausti y Félix Bautista por indelicadeza, sobrevaloración de obras y malquerencia de la lucha interna por el reparto del pastel, ha traído como consecuencia que la burbuja morada esté a punto de explotar. Una burbuja que devino en metros, rascacielos, tráfico de droga, de personas, importaciones ilegales, contrabando, contratas grado a grado, delincuencia policial y reparto al margen de la ley de la fortuna de Baninter, incluyendo importantes medios de comunicación, como ustedes saben que fue el Listín Diario, Aster y otros que quedaron en manos de esta gente. Aunque hoy en día estos medios tienen testaferros, sin embargo nosotros sabemos que Leonel Fernández es la mano detrás de esto.
La maquinaria que creó Leonel Fernández le pudo funcionar mientras Danilo Medina estuvo ahí. A raíz de que Danilo Medina sale, esta maquinaria comienza a crear problemas. Así la burbuja morada se vio con esta situación que está pasando hoy en día. Porque Danilo Medina sabía que no sería fácil coronar su proyecto. Él entonces empezó a negociar con un Leonel Fernández endiosado por los apologetas que se beneficiaban de su gobierno. Por eso su estrategia se orientó en amarrar a nuevas camadas desafectas al leonismo de manera silenciosa. Articuló su plan hasta que aprovechó el momento en que el barco había encallado para lanzarse al ruedo en franco enfrentamiento con el conductor artificial, que no era otro que Leonel Fernández. Sin embargo, Danilo Medina tuvo que negociar con esta gente, con esta corporación PLD. Su ascenso a la candidatura presidencial se valió de sus viejas relaciones con la camarilla reformista. Tuvo que aceptar a Margarita Cedeño como su compañera de boleta y ahí pudo subir. Cambió los fondos del erario para el montaje de su campaña, la más cara conocida en la historia política del país, que condujo a un déficit fiscal de unos 205.000 millones de pesos que lo estamos pagando nosotros, señores. Y en el fondo de las negociaciones realizadas en uno de los pisos de Fernández estuvo matizada por el blindaje legal que supo no llevar a la justicia a quien habían desfalcado el Estado. Es lo que se conoce como el pacto de la impunidad, hecho por Danilo Medina, señores, para poder ser presidente, mediante el cual las fortunas robadas fueron protegidas del alcance de la justicia. Ustedes están viendo esto hoy. Nosotros estamos viendo cómo nosotros estamos pagando la consecuencia de esta gente. De esta manera fue creada la corporación PLDista, como le decimos nosotros. Y fue un partido cartel, así mismo fue un partido cartel cuyo líder principal hacia afuera siguió siendo Leonel Fernández. A lo mismo que la organización había pasado ya, porque afuera sí, Leonel Fernández vendía la imagen de que él era el líder absoluto, pero hacia adentro Danilo Medina ya estaba en el poder, situado con su nuevo grupo. Entonces ahí fue que comenzó el ajuste de cuentas. El escenario del ajuste de cuentas sería el Congreso Jorge Botelho, develando sus resultados a la nueva correlación de fuerza a lo interno del partido fundado por Vox. El danilismo se alzaba con el santo y la limosna, y así fue, dejando a Leonel Fernández en una situación de debilidad tal que lo mantiene desequilibrado, atormentado y en una profunda depresión. Es lo que explica su recurrir a la Biblia como fuente de explicación de su deriva de impopularidad y a intentar convertirse de manera velada en el principal opositor del gobierno de Medina, como lo estamos viendo hoy en día, que Leonel Fernández calladito es quien le está haciendo la vida imposible a Medina. Leonel Fernández se niega a aceptar que ya él no es el Dios del PLD, porque el profeta Danilo Medina lo tumbó de ahí. El caso de Leonel y Danilo Medina, ya que le gusta tanto la Biblia, lo podemos ver como el caso de Samuel el profeta y Esaú, me parece, o no, que fue antes de David, que fue rey, el primer rey de Egipto, que Dios le retiró su gracia. Ya los vientos no están soplando a favor de Leonel Fernández. Y por más que ha rodado la paca de Félix Bautista para recomponer su imagen, la cruda realidad es que Danilo Medina es ahora el jefe del partido y el accionista principal de la corporación, con tendencia a fortalecerse dada su alta popularidad en las encuestas que yo no creo. El golpe de mano le arrebató la franquicia reformista y la ejecución de proyectos como circunvalación, plantas de generación eléctrica, carreteras, montañas, peajes y todas esas vainas. Imagínense, le quitó todo.
ya no es lo mismo. Eso lo dejó sin capital. El golpe que más conocemos que se le ha dado a Leonel Fernández fue el asunto de la impunidad de Rodolfo Félix, y detrás de eso está el asunto de Quirino con la cuenta de los 200 millones que le debe Leonel Fernández. Pero, como dice este periódico, se trata de una burbuja que puede explotar en cualquier momento por su limitada ilegitimidad de origen, que es reemplazada por una descomunal inversión en comunicación política que le presenta como el bueno de la película, enfrentando al engendro del mal, representado por Leonel Fernández. Y en esa dialéctica se mueve el danilismo como pez en el agua, reforzado por cuadros de la sociedad civil, empresarios enganchados a políticos y por mercaderes de la opinión pública, que son los que le están haciendo el coro a Danilo Medina en esa supuesta popularidad. Estos mercaderes, ustedes ven ya como el mismo César Medina ha cambiado su discurso en relación a Leonel Fernández, y hasta se podría decir que lo ha dejado solo. Mira, la administración de la caja chica de Fernández, si se destapa la caja de Pandora, la sangre podría llegar al río, sobre todo porque en eso anda el procurador Domínguez Brito como divisa de su candidatura presidencial, porque él piensa que puede ser presidente. Si ahora mismo hay un desacuerdo y Danilo dice que lo quiere a él, pues muy bien. El que diga Danilo va a ser, porque el asunto del PLD no está muy cómodo. Como dijo Juan Bosch en su carta pública de 1990, renunciando al PLD, los pequeños burgueses que controlan el partido carecen de principios y solo se mueven por la apetencia de dinero y de poder. Señores, estamos hablando, Danilo Medina fue el que convenció a Juan Bosch que volviera a su partido, pero estamos hablando de que Juan Bosch conocía lo que ya había llevado. Juan Bosch renunció en 1990 porque Juan Bosch sabía que esta gente lo que andaban era en búsqueda. Su propio líder, y después Leonel Fernández diría que él es vinchista, señores. Óyeme, es un asunto asqueroso lo que esta gente han llevado, porque esta gente realmente no piensan en el partido ni en el gobierno. Esta gente lo que querían era dinero, poder, y vieron en el Partido de la Liberación Dominicana una oportunidad que la han sabido aprovechar. La tecnocracia, señores, es un elemento que si se usa para el mal, es increíble la maldad que puede hacer. Ustedes no se imaginan. El viejo Bosch fue promotor, aunque le faltó vislumbrar que su partido se convertiría en una olla de grillos que ahora hierve a presión, dejando salir la infección que amenaza con explotar la burbuja morada creada en base a fortunas malavidas, cuentas de camino, control mediático y la compra del presidente principal del partido de oposición, que es Miguel Vargas Maldonado. En ese contexto, la embarcación del danilismo capea aguas embravecidas, la economía se viene abajo, el sector ultraderechista aliado a Leonel Fernández pide a gritos la cabeza de Gustavo Montalvo, los paquines rebotan en las oficinas públicas, las candidaturas atemporales nublan el horizonte, mientras los apagones continúan lacerando los hogares. Los precios de la comida y la medicina viajan por las nubes. La podredumbre policial le corta la respiración a cualquiera. La violación de los derechos humanos se hace normal y la corrupción y la impunidad entran en una espiral indetenible como nunca se había visto, señores, en este gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Por ende, el agua, como dice aquí, comienza a entrar en los cómodos camarotes del gobierno, inquietando Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y al gobierno de Estados Unidos, todos ellos aderezados por grandes presiones internacionales derivadas de la sentencia xenófoba del Tribunal Constitucional que conculca la nacionalidad de miles de dominicanos descendientes de trabajadores haitianos. Y aquí Leonel sí se dio duro porque él mismo fue que negoció esa vagabundería. En ese panorama de una reelección de Danilo es acariciada como una posibilidad real.
En la medida que Leonel Fernández permanece en el hoyo con su descrédito y los candidatos que han abandonado sus funciones en el gobierno para dedicarse a su campaña con recursos del Estado, lucen como pequeños personajes salidos del cuento de Alí Baba. Pero no todo está asegurado, porque la burbuja morada puede explotar como resultado de la mezcla política y los negocios turbios, donde los sellos de la olla de grillo se están aflojando con el calor de las bajas presiones, la legalidad y el desorden generalizado en las instituciones públicas. Como nosotros lo estamos viendo todos los días, la podredumbre, gente pasando hambre, mientras ellos de burla andan ostentando grandes jipetas, dinero, viajes, becas internacionales, cosas modernas. Todo eso lo está sufriendo el pueblo dominicano en manos del Partido de la Liberación Dominicana. Un partido que su creador Juan Bosch y Gaviño lo hizo con la finalidad de crear una estructura en la República Dominicana capaz de abarcar a todos los dominicanos, partiendo de la Constitución que él mismo diseñó y que después esta misma gente han violado. En 1965 todo lo que hizo Juan Bosch fue en favor del pueblo. El quitar el asunto de los terratenientes, el latifundio, fue lo que hizo que los ricos que se habían robado toda la tierra lo tildaran de comunista. Juan Bosch y Gaviño fue el hombre que hizo que nosotros, los que trabajamos en empresa, tengamos un 10% de esa empresa. Juan Bosch y Gaviño fue quien motorizó, desarrolló y envió a la República Dominicana hacia el modernismo. Sin embargo, su partido, la gente de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, un partido que Juan Bosch lo hizo con perspectiva de poder salvar lo que el PRD no pudo. Esta gente lo que hicieron fue que lo llenaron de push y han creado esta burbuja que hoy en día está a punto de explotar y que amenaza con llevarnos a todos de frente. Ojalá y que esa burbuja explote y ojalá que pronto podamos limpiarnos de toda esta push que nosotros tenemos y de todo este horror que nosotros vemos cómo se llevan en nuestros ojos el bienestar de la nación completa, depredándola a tal grado que hasta la arena se la quieren llevar. Amigos, yo soy Héctor Jason, esto es SFM Ciudad del Jaya.com y nos vemos en un próximo Mi Comentario.